Ok, chicos, bueno, continuemos. Les quiero compartir un video que les tengo, sí. Espérenme un momentito, sí. Atención. Ley Orgánica de Discapacidades. Suplemento del Registro Oficial número 796. Quito, 25 de septiembre del 2012. Ley Orgánica de Discapacidades. Título primero. Principios y disposiciones fundamentales. Capítulo primero. El objeto, ámbito y fines. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales, así como aquellos que se derivaren de leyes conexas con enfoque de género, generacional e intercultural. Artículo 2. Ámbito. Esta ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano, así como a las y los ecuatorianos en el exterior, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y o representante legal en las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas, sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad. Artículo 3. Fines. La presente ley tiene los siguientes fines. 1. Establecer el Sistema Nacional Descentralizado y o desconcentrado de protección integral de discapacidades. 2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de calidad. 3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales a que se enfrentan las personas con discapacidad. 4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas acciones. 5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos. Y 6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados. Listo, chicos. Aparentemente la ley de discapacidades suena bonito, ¿no? Pero como ya habíamos dicho, la realidad dentro de nuestros territorios es muy distinta, es muy conflictiva y difícilmente se logra cumplir en su totalidad. La semana pasada habíamos hablado de algunos casos puntuales. Nosotros tenemos la ley orgánica que nos respalda, la constitución que nos respalda, y ahora quisiera rescatar nuevamente de algunos de los ejemplos que habíamos tomado en consideración la semana pasada para escucharles, para saber cómo ustedes lidiarían con esta situación para cambiar la realidad en la que viven las personas con discapacidad. Si alguno de ustedes recuerda alguno de los ejemplos que tomamos la anterior semana, por favor que nos comparta. Así no lo digo yo. No pasa nada. Israel, Gaby, ¿quién nomás estaba la semana? Carmita también estaba. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Jefferson. Ya, perfecto. Israel, ¿te acuerdas qué temas nomás habíamos sacado a colación la semana pasada o qué casos más bien habíamos tomado en cuenta? No me recuerdo muy bien, la verdad, Jefferson.
No, tranquilo. Va, está bien. Habíamos tomado algunos casos de las personas con discapacidad y quisiera poner otro ejemplo ahora mismo. Nosotros, ¿qué hacemos o qué hacer para nosotros mejorar la situación de las personas con discapacidad dentro de la zona rural, que es un poquito más conflictiva o una realidad mucho más distinta al de las zonas urbanas? Por ejemplo, si tenemos un caso de personas con discapacidad, se me ocurre, personas con discapacidad física que no pueden movilizarse. O digamos, se me ocurre un joven, un señor de X edad, ya mayor de edad, vive en una zona rural, un terreno irregular, utiliza sillas de ruedas. ¿Qué hacer en ese caso? No tiene carnet de discapacidad. ¿Cómo entraríamos o qué solución le daríamos a ese caso? ¿Por dónde empezaríamos? Es un caso así, X. ¿Alguien levanta la mano? Sí, Gaby. Bueno, hay instituciones como las Manuelas Ujú. que uno podría ayudarles a inscribirse ahí para que puedan sacar su carnet de discapacidad y así acceder al bono de discapacidad y, y ayudar a la familia para que se conecten con la institución y así puedan generar un mejor estilo de vida para esta persona con discapacidad. Y gracias. Efectivamente, y lastimosamente, dentro del país, una persona para que acceda a los beneficios que le ofrece o que la ley le garantiza a una persona con discapacidad, necesita exclusivamente del carnet de discapacidad que certifique que esa persona tiene o no una discapacidad, por más que evidente que sea la discapacidad que tenga esa persona. Porque muchas de las veces, y ni aun así, muchas de las veces las personas o las instituciones cumplen con los derechos o garantizan los derechos de estas personas con discapacidad. Pongo el ejemplo. En una zona rural que conozco, se me ocurre, en una junta de agua, las personas con discapacidad tienen descuentos, la ley les da un descuentos, les exonera de realizar ciertas actividades, incluso de pagar el tema, les reduce el costo de la planilla, etcétera, etcétera, o de participar en las mingas de limpieza que lo suelen hacer en las zonas rurales, que es bastante común. Entonces, existe, digamos que una persona con discapacidad que es socio o usuario de una junta de agua o de una comunidad. Y dentro de esta persona tiene discapacidad y le obligan a asistir a las reuniones, a las mingas, le cobran las multas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nosotros cambiaríamos esa situación? Porque a veces la misma comunidad son quienes se oponen a que se exonere del pago de las multas, del tema del cobro de la reducción de la tarifa del agua, etcétera, etcétera. Es muy difícil el tema de lidiar en las zonas rurales. ¿Cómo empezaríamos a abordar en ese aspecto? ¿Puedo hablar yo? Sí, Pau, No sé. adelante. Ya, yo creo que en ese sentido, en el caso que tú comentas, Jeff, en las zonas rurales no existe plena conciencia de lo que representa una discapacidad. Por ejemplo, yo he podido observar que muchas personas se oponen a que las personas con discapacidad tengan este tipo de beneficios, porque para ellos la discapacidad que esta persona posee a lo mejor no es tan visible como lo que ellos esperan. Por ejemplo, nosotros podríamos visualizar que una persona tiene algún tipo de discapacidad física o que esté en silla de ruedas o que le falta un brazo, le falta una pierna o una discapacidad cognitiva, ya sea un síndrome de Down, algún tipo de retraso intelectual, autismo, etcétera. Pero hay ciertos tipos de discapacidades que no son tan evidentes a la vista y la gente también suele confundir esto. Por ejemplo, recuerdo que, no estoy mal, fue el año anterior que fue este boom porque había muchas personas en cuanto a la asamblea, un montón de políticos que contaban con el carnet de discapacidad y ellos obtenían beneficios de este carnet de discapacidad. Entonces la gente
tendió a generalizar esto. Fue como que veía a alguien con el carnet de discapacidad y dice, no, pues entonces ella también algún fraude por ahí debió haber hecho o por algo tiene este carnet de discapacidad. Entonces falta mucho primero esta concientización de lo que es una discapacidad y que las personas visibilicemos que si esta persona tiene el carnet de discapacidad que le brinda algún tipo de ayuda, ya sea económica en algunos beneficios, rebajas de precios, etcétera, es porque esta persona realmente lo necesita. Pero lo que es cuestionable, especialmente en las zonas rurales, es que, por ejemplo, encontrar una persona que esté bien acomodada económicamente, pero que tenga un carnet de discapacidad. Por ejemplo, yo conozco a una persona de la tercera edad con la que trabajábamos en el proyecto de discapacidades en adultos mayores, que el señor había tenido un accidente, si no estoy mal, en Estados Unidos, por lo que él perdió la movilidad de las piernas, pero el señor recibe un bono, no sé de cuánto, pero sobrepasa los $1,000 porque el accidente fue en Estados Unidos. Entonces al señor se le ve aparentemente bien acomodado, pero el señor acá también recibe pensión del MIES, también recibe otros tipos de ayuda por parte de los vecinos, entonces es muy cuestionable a nivel social, a nivel de toda la comunidad. Entonces a lo mejor a veces nos tomamos de estos casos particulares para generalizar que todas las personas a lo mejor se aprovechan de este tipo de beneficios. Entonces, creo que nosotros al abordar un caso de estos, ser plenamente conscientes, porque a lo mejor nosotros podemos ver que una persona está bien, pero nosotros no sabemos cómo es el diario vivir de esta persona. Si a esta persona tiene dinero, no significa que no va a sentir dolor. A lo mejor, por ejemplo, en este caso de la persona que pasa en silla de ruedas, siente mucho dolor constantemente, necesita tomar medicación fuerte, tiene que acudir diariamente a terapias. Entonces son cositas que si nosotros pudiéramos concientizar en el resto de personas, a lo mejor nosotros pudiéramos cambiar esa visión que tenemos sobre una persona con discapacidad y poder ponernos en el lugar de la otra persona, siendo más empáticos, que creo que sería lo ideal en estos casos para lograr comprender la situación que está atravesando esta otra persona. Listo, Pau, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Una falta de concientización por una parte, pero yo creería también que hay otra parte también, que sería importante analizar dentro de la zona rural. Jefferson, Sí, dale, Israel. ahí también no actuaría, por ejemplo, si es en este caso en específico en que tal vez la comunidad no esté informada del cómo proceder o cuáles son los beneficios o no también que pueda obtener una persona con discapacidad, pero dentro mismo de la ley de discapacidad que digo, está la parte de las sanciones, entonces también hay que tener en consideración, por ejemplo, si es que es una junta de agua, digamos, por el ejemplo que tú mencionas del tema de las mingas, se debería tener en consideración, no me acuerdo cuál es el organismo que regula el tema de las juntas de agua, La Senagua. ya, por parte de ellos debería haber una sanción en cuanto a si existen personas que son miembros o tienen derechos de agua en este caso, que se tengan en consideración o sepan sobre todo cuáles son las sanciones económicas de acuerdo si es que no se está cumpliendo, digamos, con lo que la ley establece como beneficio para estas personas. Es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, en los buses de transporte, que se veía mucho también, incluso aquí en Gualaceo, que no les consideraban como personas con discapacidad, por ejemplo, en el tema del pago del servicio del bus, entonces les obligaban a pagar el pasaje Pasaje completo. completo, o la opción, que era más discriminante aún, era no llevarlos. Ujú. Pero bueno, volviendo al caso, es que sí, o sea, se debería sancionar, o al menos que se tenga en consideración que existen sanciones cuando se incumplen estas de aquí. Claro. Sí, efectivamente, Israel. Lo que yo realmente, el proceder en esta situación es un poco conflictivo. Le recuerdo que hablábamos con Wilmer en la capacitación del tema de las personas con adultas mayores y estaba el caso que él había planteado, cómo intervenir en esa situación. Hay que ser muy cuidadosos en todos los casos, tanto en adultos mayores, niñez, personas con discapacidad, y tratar de entender también a la otra parte un poquito en este contexto en el que me estoy refiriendo, entender la perspectiva de la comunidad, de la localidad, etcétera. Y la perspectiva en este caso de la comunidad es que
digamos, no están o no le consideran tanto la magnitud del caso de las personas con discapacidad, no le ven algo tan relevante como para, porque la opinión de la gente es como que igual puede trabajar, igual puede hacer cualquier cosa, igual puede hacer, igual todos tenemos dolencias, igual todos tenemos enfermedades, igual estamos haciendo. Entonces no hay una concientización por esa parte. Entonces habría que ir trabajando uno en esa parte, empezando con esa parte, como quien vamos suavizando un poco la situación en enfatizar, no es que igual puede trabajar, simplemente existe una ley que regula toda esta situación y también entender un poco la otra parte y tratar de mediarlo un poco la situación, entendiendo a ambas partes, entendiendo sobre todo por qué se opone la comunidad, obviamente la comunidad no, pero igual que eh, nosotros igual trabajamos, o como ha estado tan naturalizado también el tema de las discapacidades dentro del contexto rural, en las zonas rurales, como que a la gente con discapacidad no le quedaba de otra que salir, sí, o si no se moría de hambre, se moría de frío, se quedaba sin agua, se quedaba sin luz, etcétera, porque así se construyeron las juntas de agua, así se llevó energía eléctrica a las zonas rurales, la gente metía mano en las mingas, niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, entonces, como está algo tan naturalizado y que fue parte de su día a día, quizá no es difícil asimilar que ahora existe, que la realidad ha cambiado, que existe una legislación que regula este tipo de situaciones para evitar el tema digamos, de la vulneración de derechos de estas personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, eso chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún tema específico que quisieran abordar. Y en territorio más o menos, en este caso Jefferson, o sea, ¿cuáles serían los inconvenientes o cuáles serían las situaciones a superar cuando se trabaja con adultos o personas con discapacidad? Y en este caso específicamente que hemos estado tocando el tema de adultos, eh, si bien nos habían planteado el tema de la intervención como tal, que de acuerdo a cada institución a la que esté trabajando, o se puede remitir informes, pero ¿qué tipo de situaciones con esas personas deberíamos así, tener cuidado, especial cuidado, o cómo sería el tipo de abordaje para ciertos casos específicos, ¿no? Porque ahora, digamos, si es que tratamos con un tipo de discapacidad con una persona no vidente, adulta mayor, cómo se dificulta en eso el trabajo, por ejemplo, de llenar, o los que no puedan movilizarse, mover, o utilizar sus extremidades, tengan que llenar fichas o algo, entonces, ¿no? ¿Cómo se trabaja ahí? Claro, claro, Israel. En el tema de las personas con discapacidad va a depender mucho del tipo de discapacidad en la cual posea la persona. Por ejemplo, no es lo mismo una discapacidad física que una discapacidad intelectual. Sí, por ponerle un ejemplo, en cualquiera de los casos, el primer tema, obviamente, vamos a ver, uno es para cambiar la situación y otro cuando ya tenemos un caso de vulneración de derechos. Cuando ya está un tema de vulneración de derechos donde la persona está completamente aislada, abandonada, no tiene ningún tipo de atención o ayudas, o nadie está al cuidado o al pendiente de esa persona, es una persona que no es autovalente, obvio, ahí entraría el tema de la intervención a través de las distintas instituciones, Junta Cantonal de Protección de Derechos, tenencias políticas, GAT parroquial, etcétera. Pero en el tema de casos, digamos, un poco donde, bueno, se están vulnerando derechos, pero no son casos tan, digamos, graves como el tema de abandono, sino es más, representa algo de más ligado al tema del desconocimiento o la situación o la realidad misma de las distintas comunidades, por ejemplo, en el tema de las zonas rurales, sobre todo aquí en la sierra, es bastante, por la misma topografía o la realidad del terreno, dificulta mucho a las personas con discapacidad, ya sea sobre todo física. En ese tema se debería trabajar con el tema de la educación y generar un tema de corresponsabilidad familiar. ¿Para qué? Para que sea la familia en conjunto con la persona con discapacidad, quienes empiezan a intervenir en tema de adecuación de espacios para las personas con discapacidad. Se me ocurre, las personas con discapacidad física que no puedan movilizarse, que utilicen silla de ruedas o bastones, educar o trabajar con la familia o inclusive con las juntas parroquiales para tratar de ayudar o a mejorar la realidad, adecuando los espacios, poniendo rampas para que pueda acceder con su silla de ruedas, liberando espacios para que pueda acceder, barandas en los baños, ese tipo de cosas, o los caminos que utilizan en las zonas rurales, adecuando un poco los caminos, aplanando un poco los caminos para mejorar la situación de esas personas, porque dentro de las zonas rurales es muy difícil la movilización, sobre todo de las personas con discapacidad física, porque por la misma topografía de los terrenos.
Entonces, por esa parte podríamos ir trabajando en ese aspecto. Primero, generando una corresponsabilidad familiar y también social. Familiar a través de los familiares más cercanos y sociales, sobre todo con las juntas parroquiales, que también tienen la competencia para trabajar dentro de su aspecto. Ya en casos más graves donde se esté maltratando a la persona con discapacidad, etcétera, bueno, eso ya a través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, las tendencias políticas, etcétera, para mejorar, ya para llegar al tema de las sanciones o el tema legal ya que corresponde. ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿Sugerencia, algún caso que quisieran tal vez abordar y ver cómo lidiaríamos con esa situación que ustedes conozcan? Yo tengo una consulta. Sí, Alejandro. Por ejemplo, dicen que trabajan con personas con discapacidad en adecuación de espacios dentro de su hogar, pero ¿cómo haríamos en el caso de que la realidad económica de estas familias pues realmente sea escasa? ¿Se haría alguna gestión o algo? ¿O cómo se haría para poder adecuar estos espacios? Claro, el tema de la adecuación de los espacios va a ser obviamente acorde de la realidad. No estamos diciendo que vamos a poner por ejemplo, no vamos a tratar de hacer como que vamos a ponerles una rampa de tipo como se ponen en los edificios, etcétera, ni nada por eso, sino adecuar a la misma, depende de la propia realidad de las mismas personas. Incluso hay casos en los que se ha trabajado en comunidades, por ejemplo, en Remigio Crespo, en que se hizo una rampita de madera, simplemente con tablitas, se puso ahí unos clavitos, unas tablitas, se hizo una pequeña rampita para que pueda subir un escalón. Ese caso era una persona adulta mayor que no podía movilizarse muy bien, utilizaba un bastoncito, ya una persona de una edad bastante avanzada, tendría alrededor de unos 90 y pico de años. Entonces, obviamente la adecuación de espacios va a ser acorde a la realidad en la que viva la persona. A lo que yo hablo de adecuar espacios, los caminos, incluso eso simplemente la misma familia puede hacer, coger un piquito, una pala, aplanar un poco el terreno para que la persona pueda movilizarse con mayor facilidad. Entonces, obviamente, y el tema ya en un poquito de casos un poquito más extremos, y eso dependería más de la gestión y sobre todo está dentro de la obligación de los gobiernos autónomos y tanto se puede solicitar ayudas tanto al GAT parroquial e incluso a las juntas cantonales de protección de derechos porque se necesita garantizar un derecho que es la accesibilidad para las personas con discapacidad. Ya, entonces aquí prácticamente como pongamos en el caso de la fundación, entonces sería como una orientación, ¿no? Para poder adecuar estos espacios acorde a las realidades. Exacto, ese por una primera etapa. La segunda etapa, o sea, nosotros como fundación hacemos el tema de adecuación de espacios a través de mingas y donaciones que nosotros hemos venido trabajando cuando hemos identificado estos casos que necesitan adecuación de espacios. De hecho, ya ya que me terminen de enviar todos más o menos el cronograma o los días en los que ustedes están libres para empezar a intervenir ya en los territorios, para que la mayoría de actividades que vamos a realizar en territorios va a ser relacionados al tema de adecuación de espacios, tanto personas adultas mayores como con discapacidad. Ya en casitos un poquito más fuertes, ya hemos estado trabajando con algunos de ustedes para intervenir ya en territorio en otros aspectos más acordes al tema un poquito más legal, llamémoslo así. ¿Sí? Ya, listo, gracias. Listo, vale. Perfecto. Entonces, eso, chicos, de los que están aquí, la mayoría tienen libres por lo general los fines de semana, ¿no? Entonces, hemos ido coordinando con ustedes. Tenemos casos en Jadán, Daniel Córdoba, Luis Cordero, Remigio Crespo y Gualaceo. Gualaceo, zonas aledañas de Gualaceo. ¿Sí? Entonces hemos ido trabajando en estos casos. Por lo general, la mayoría son adultos mayores que viven solos, que pasan solos o que pasan solos la mayor parte de su tiempo, que viven en viviendas, por ejemplo, que ya son bastante deterioradas, con goteras, ese tipo de cosas. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros es gestiones para conseguir recursos se me ocurre, en el caso de la persona esta que tiene goteras, conseguir zinc para cambiarle un poquito el techo y encima del zinc se le pone el tema de las tejas
para evitar el tema de las goteras. En otras casas hay que cambiar las vigas porque ya están muy llenas, polilladas, ese tipo de cosas. En otras casas hay que adecuar el caminito, arreglarle porque personas con discapacidad no pueden acceder a su vivienda porque el camino con la lluvia, con el paso del tiempo se ha ido derrumbando. En otros casos hay que ponerles unas baranditas así de madera, ese tipo de cosas para que puedan movilizarse, ¿sí? Y en otros casos un poquito más, ya más fuertes, entonces ya nos iremos adentrando poco a poco con ustedes. ¿Sí, chicos? Entonces, por no quitarles más tiempo y porque se me está acabando la batería, les voy a poner un último videito y si surge alguna duda, inquietud, para la compartimos y ya para dar fin a la capacitación del día de hoy, ¿sí? Espérenme un momentillo. A ver. Entre los beneficios básicos que una persona con una discapacidad puede acceder se sitúan los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, energía y el 50% de descuento de valor de consumo mensual. Otros beneficios se encuentran en el transporte público, con la exoneración del 50% de la tarifa de transporte comercial, interprovincial y rural, además del descuento del 50% en el transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo y ferroviario. Y uno de los beneficios más demandados por las personas con discapacidad es el bono de desarrollo humano, con una transferencia mensual de $50 a quienes estén en situación de vulnerabilidad y no estén afiliados a ningún sistema de seguridad social. Para Rommel Fierro, las personas que acuden a sacar un carnet desconocen los beneficios que tienen por ley y varios buscan incluso una actualización esperando obtener la calificación que les permite acceder a los beneficios que en su mayoría son desde el 40% de discapacidad. Legal está que la persona puede ahorita desea una nueva ya por situaciones hoy la situación en que sería aquí en el Estado crea Para el 2018 se espera realizar una nueva actualización de discapacidades con el fin de colocar el tipo y por ciento de discapacidad en la cédula de ciudadanía. es posible que a partir del 18 esta nueva campaña sea la cédula, posiblemente sea una todavía para obtener esto, pero la mayoría de carnes tiene la fecha de Con imágenes de diseño. Listo, chicos. Y como sabrán, no se cumplió que porque las personas siguen utilizando el carnet de discapacidad y muchas de las personas que expidieron su carnet nunca volvieron a realizar una actualización. Espérenme un momentito. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la promoción de A ver. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. El tema de las personas con discapacidad, como decía en el video, muchas de las personas desconocen completamente para qué sirve un carnet de discapacidad o qué beneficios pueden acceder a este. Tenemos unos 10 minutitos de la capacitación, entonces, para culminar, ¿sí? Y es importante nosotros desde nuestros espacios empezar a fomentar a las personas, a nuestra sociedad, a nuestros conocidos sobre estas realidades que afrontan las personas con discapacidad y sobre todo cómo mejorar la situación en la que ellos se encuentran, ¿sí? ¿Alguna inquietud tal vez que les surgió? ¿Alguna interrogante? Jeff, con el tema de los carnets de discapacidad, actualmente por la situación de pandemia, ¿cómo se tramitan o cómo se encuentra esta situación? Esa es la adquisición. A ver, ¿me repites, Pau? Porque estoy con el audio un poquito malo, se me está quedando la batería y, y se está cortando un Perdón. ratito. Sí. Decía que ahora, por la situación de pandemia que atravesamos, ¿cómo se están realizando los trámites para obtener un carnet de discapacidad? ¿Hay algún conocimiento sobre eso? Claro, Pau. Mira, el tema de la acreditación para un carnet de discapacidad se suspendió durante el 2020.
Es más, Ujú. recientemente, en este año, se empezaron nuevamente a abrir, y sobre todo, y no solamente por la situación de pandemia, sino por el caso de los asambleístas, Ya. que tantos asambleístas sacaron carnet y estaban importando carros del extranjero sin pagar impuestos, etcétera. Se suspendió también por esa razón, mientras se hacía una auditoría a todas las personas que estaban otorgando, a todos los médicos especialistas que estaban otorgando carnets de discapacidad. Recientemente se habilitó el proceso. El procedimiento es el mismo. Se puede hacer directamente en el centro de salud o en el hospital, etcétera, solicitando donde el primer médico tratante le hace una evaluación. Esta evaluación le deriva al médico especialista del hospital central, ya sea el hospital de Gualaceo, Paute, Cuenca, etcétera, si es que es desde los centros de salud. El centro de salud va al hospital. En el hospital el médico especialista le hace la evaluación y el médico especialista es el encargado, el único encargado de dar o no el carnet de discapacidad, de darle el certificado de que sí, efectivamente esta persona posee una discapacidad del tanto por ciento, este tipo de discapacidad del tanto por ciento, y accede a un carnet de discapacidad. Para acceder al carnet de discapacidad tiene que tener un 30% de discapacidad como mínimo. Menos de eso no puede acceder a un carnet de discapacidad. Ya. Listo. Listo, Gracias. Pau. ¿Alguna otra duda? Iba a comentar solamente eso de que los usuarios no saben para qué beneficios tiene el carnet, pero también es una responsabilidad. Al mismo tiempo de que ya accedieron a un carnet, debieron haber tenido algún conocimiento de los familiares, es decir, en un primer punto. El segundo punto es que si ya estuvieron accediendo a algún servicio de atención, por decir, entonces ya son los mismos técnicos los que también tienen la obligación, yo ahí sí digo que es obligación de hacerle conocer al usuario. El otro es el responsable, en este caso son las autoridades de cada parroquia, cada vez que tienen sus juntas, ellos también se reúnen con el pueblo y todo eso, entonces son muchos aspectos que tienen que, primerito comenzando por la familia, de los que se encargaron de hacer esto. Luego la misma persona que está beneficiaria del carnet y luego las autoridades. Claro. De hecho, Carmita, yo creería que es al revés. La responsabilidad primero está en las autoridades y casi que el último en las familias. No quiero quitarle responsabilidad a las familias, sino más bien por el tema de que a veces las familias tampoco conocen los beneficios que tiene acceder o tener un carnet de discapacidad. ¿Pero por qué? Porque son las instituciones quienes nos encargaron de explicarle, mire señora, con este carnet usted puede hacer esto, 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 nadie puede cobrarle, tienen que cobrarle la mitad del pasaje, tienen que cobrarle la mitad del costo de la energía, tienen que reducir el tema, en el tema de Gualaceo, creo que ni siquiera pagan el tema del predio por el terreno. Eso es ya por ordenanzas ya municipales. No estoy seguro si no pagan el predio o pagan la mitad, etcétera. Entonces son las instituciones también, en primera instancia para mí son las instituciones las encargadas de decir, el carnet sirve para esto y tiene que, nadie le puede obligar a hacer esto, ni esto, porque es su derecho. Nosotros como las instituciones, tanto públicas como privadas, seríamos los quienes deberíamos impulsar el tema de garantizar los derechos de las personas de atención prioritaria. Segundo, la comunidad y por último, las familias o de la mano con las familias, porque muchas de las veces también las familias desconocen los beneficios de tener un carnet de discapacidad, o muchas de las veces nosotros como sociedad desconocemos nuestros propios derechos. Bueno, ahí sí, tal vez un poquito como dice usted, a lo mejor las autoridades, pero es lo que yo opinaba era de que en familiares trata que uno se accede a una persona con discapacidad y se le dice que podría acceder al carnet. En este caso por eso digo, es el técnico el que esté a cargo y la familia que debe estar empapada en realidad, porque a veces digo, no creo que vayan solamente a firmar y así nomás. Tal vez el que tenga discapacidad sí, pero la familia yo opino hasta ahorita y también tiene un poco de responsabilidad en eso de actuar. Sí, de hecho sí. Van de la mano, creería yo, van de la mano, pero al menos yo, desde mi punto de vista, yo le cargo un poquito más de responsabilidad a las autoridades. Un poquito, ¿no? O sea, la familia también tiene la responsabilidad, pero le cargo un poquito más de responsabilidad a las autoridades, porque son ellos los empapados, son ellos los que conocen de la materia y son ellos los que deberían difundir a la sociedad, a la comunidad y a la familia. Listo, listo, Carmita, muchas gracias. ¿Alguien más? Antes que se nos acabe, tenemos 3 minutitos.
¿No? ¿Nadie? Marco, ¿quién no ha hablado mucho? Marco, Alexandra. ¿No? Ok, está bien, chicos. Entonces, en estos días les voy a hacer llegar los certificados de la primera capacitación que tuvimos y yo creo que hasta el viernes ya les hago llegar la segunda etapa, que es el tema de las personas con discapacidad. Y ya nos estaremos coordinando para el tema ya de las salidas al territorio. Sí, primero nos iremos acercando un poco. No vamos a intervenir directamente, sino primero iremos a conocer, a convivir un poco con las personas con discapacidad o adultas mayores, conocer un poco su realidad para ver qué podemos hacer nosotros como voluntarios, qué gestión podemos hacer, con quiénes podemos coordinar y cómo ayudar a mejorar la situación en la que viven las personas vulnerables del Cantón Gualaceo. ¿Sí? Listo. Perfecto, chicos, que tengan una muy buena noche y cuando es que juegue Ecuador mañana, creo, bueno, que disfruten el partido. No verás el partido, Jefferson, por favor. No, yo no veo. Yo solo veo los memes después cuando perdieron. Bueno, muchas gracias. Entonces nos ponemos en contacto con usted para decirle los días que podemos y así poder planificar la ida para allá. Listo, perfecto. Listo, Gaby. Gracias. Listo, gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Buen fin de semana, buena semana que digo. Listo, Israel. Carmita, ¿me decía algo? Sí, tenía una duda porque el día, semana anterior estaba conversando con Boris ¿Ya? y él decía que que ustedes nos van a facilitar el cronograma de actividades y para nosotros poder ir viendo cómo, en qué días no podemos acceder. Sí, de hecho, Fin de semana, pero sí otros, creo que tal vez entre media semana, algún día. sí, Carmita. No, de hecho, lo que yo quería es cada uno de ustedes me haga llegar sus horarios. En base a sus horarios, o sea, para conocer sus tiempos libres y según eso, para saber qué días, en qué día, dependiendo de los días que la mayoría pueda, hacer un cronograma de actividades. Entonces, algunos todavía no me lo hacen llegar, pero bueno, ya, entonces, cuando ya tenga todo ese listado lleno, entonces ya poder saber que, a ver, la mayoría puede fines de semana o la mitad puede los fines de semana, entonces vamos a trabajar los fines de semana con estas personas en tales territorios. Los que puedan entre semana, bueno, los hacemos entre semana en tales territorios. Es más por eso, y en base a eso vamos a hacer el cronograma de actividades. Como les habíamos mencionado al inicio del voluntariado, nosotros tenemos que acoplarnos, adaptarnos a sus tiempos, porque obviamente ustedes también tienen otras actividades que realizar. ¿Sí? Listo, chicos. Bueno, eso nomás. Que tengan una buena noche y nos estamos viendo. Listo, chicos. Una buena noche con todos, compañeros. Hasta luego. Cuídense.